Bienvenido a este espacio de estudio bíblico, de consejería y de llenarlo más en el conocimiento a través de la palabra de Dios. Queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido y para eso estamos en esta vida, para servir. Mi nombre es Omar Atencio, pues esperamos que esta palabra en esta mañana sea de grande bendición. Y hoy la reflexión está en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 106 en el versículo 16 en adelante. Dice la palabra al texto lo siguiente. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos y continúa la historia relatándonos todo lo que usted puede encontrar en el libro de Números capítulo 16. En el libro de Números capítulo 16, que es la referencia de la cual toma el salmista para recordarle a Israel su rebelión, porque Israel representa un pueblo rebelde de dura cerviz delante de Dios y que de continuo siempre trata de hacer el mal yéndose a los dioses paganos. Y en este caso nosotros podemos ver que se habían ido tras un dios pagano que era el dios de Moab, el dios Baal peor. Baal peor, el Señor. Baal significa el Señor peor, abre brechas o apertura. O sea, cuando se romanizó ese nombre, era el Señor de la brecha. Pero en el significado literal del asunto, en cuanto a Valpeor, es el Señor de la abertura. ¿Por qué? Porque era el Dios de los moabitas, a los cuales ellos le rendían culto porque era el Dios de las cosechas, pero también era el Dios de la fertilidad. Por eso a ese Dios le ofrecían mucho sacrificio, porque el pueblo de Moab, como los cananeos, creían que él era el que les hacía fructífera la tierra. Creían que él era el que les daba las cosechas para poder alimentar a su familia. Pero uno de los problemas es que también era el Dios de la fertilidad. Entonces era común ver que sus altares se ofrecieran cultos de sacrificios a niñas, a jovencitas, doncellas, que terminaban siendo asesinadas por los sacerdotes de Baal después de violarlas. La historia dice que el pueblo desenfrenado gritaba después de ver la violación de su sacerdote de Baal a esa jovencita, y el mismo pueblo caía en un frenesí de carácter sexual donde se dice la historia y la arqueología que más o menos unas 5.000 personas como mínimo caían en un desenfreno sexual, en una orgía sexual. Y todo eso se originaba ahí en Sitín. Y ahí en Sitín, el pueblo de Israel, la mayoría de los hombres, se habían acostado con las mujeres moabitas. Y ellos estaban en ese pecado sexual con las mujeres moabitas ahí en Sitín. Pero del otro lado, más adelante, vamos a encontrar a Gilgal, que es el lugar cuando después de que Dios se cansa de esa generación de pecado, los acaba exterminando a todos en el desierto en 40 años. Y solamente Josué y Caleb y la nueva generación atraviesan el río, específicamente por ese lado de Sitín, llegan allá y establecen entonces en el capítulo 5, verso 9 del libro de Josué, ese lugar llamado Gilgal, porque ellos se quedaron ahí hasta que sanaron. O sea que Gilgal es un lugar de rompimiento, Gilgal es un lugar de circuncisión donde tú y yo tenemos que dejar las cosas malas que venimos trayendo de allá afuera. El problema, hermano amado, es que cuando nosotros vemos a Datán, que aparece en lo que leímos, y a Abirán, su hermano, ellos eran pertenecientes a la tribu de Rubén, ellos eran rubenitas. Y Datán, el nombre de Datán significa fuente, pero resulta que era una fuente de envidia, era una fuente de maldad. Y el Señor nos quiere exhortar para ver qué clase de fuente eres tú, porque Jesús en el capítulo 4 de Juan, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo que todo aquel que bebiere del agua que él le daría, de su interior correrían ríos de agua viva. O sea, sería una fuente inagotable de agua de vida eterna para los que bebieran de él. Entonces, aquí la reflexión sería,
¿qué clase de fuente eres tú? Datán era una fuente, pero una fuente de envidia. Logró convencer a su hermano Abirán. Abirán es una derivación del nombre de Abraham. Abraham sin H significa padre enaltecido. Abraham con H significa padre de multitudes. Pero Abirán, que es una derivación de ese nombre, significa padre de alturas. Entonces fíjense ustedes cómo Datán convence a Abirán para sublevarse con su familia y un séquito de 250 personas comandado por Coré por envidia solamente contra Moisés y contra Aarón, que la Biblia dice el santo de Jehová, o sea, el hombre apartado para el servicio sacerdotal. Y ustedes saben la historia, vino la prueba del incensario y todo lo demás, y Dios terminó, ojo, abriendo la tierra para que la tierra se tragase a Datán y a Abirán y a sus familias, pero sobre Coré y del séquito de Coré, Dios envió fuego del cielo que los consumió. Amados, la reflexión en esta mañana, a través de lo que nosotros leemos en la palabra del Señor, es a qué Dios de pronto nosotros estamos adorando. Somos cristianos, pero tristemente hoy nosotros como cristianos también no hemos querido pasar por Gilgal en el lugar donde tenemos que ser circuncidados de ese prepucio que hay en nuestro corazón que de continuo nos conlleva a la maldad. Así que mis amados hermanos, la Biblia dice que el juicio entra por casa, así que no creamos que nosotros vamos a ser exentos de un juicio de Dios porque de pronto creemos que por la denominación o creemos que por lo material que tenemos nos vamos a salvar. Yo quiero terminar con esta reflexión en cuanto a que cuando nosotros vemos el sacrificio a Baal peor, que dice la Biblia en el versículo 29, que provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Amado, aquí Baal peor va a significar hoy el Dios del materialismo, el Dios que de pronto nosotros inconscientemente estamos adorando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la prosperidad y por eso nos gustan más los mensajes de la prosperidad. Y Baal peor era un Dios de prosperidad en cuanto a la cosecha, pero también era un Dios de prosperidad en cuanto a la fertilidad correspondiente no solamente a la tierra, sino al sexo humano. Entonces, por eso hoy, hermano amado, tú ves que el hombre y el cristiano hoy en día está corriendo tras lo que es el materialismo asociado con el poder, hermano amado, que trae este terrible señor Baal. Y no solamente el materialismo que trae poder, sino la seducción. Por eso yo puedo entender por qué en la ignorancia el presidente de una nación tan grande como esta asoció que las mujeres tenían que tener mucha inteligencia para saber involucrar lo que era ese término que él usó con su cerebro, porque entonces alcanzaría los logros. Es triste que de pronto Colombia hoy está sumergida en una ignorancia tal donde vemos a Baal peor accionando aún en las instancias gubernamentales. Acuérdate que él va a representar el materialismo con ostentación de poder a través de la seducción. Y eso es lo que tristemente estamos viendo hoy muchos en la iglesia. Queremos el poder terrenal, queremos el poder político, queremos tener poder sobre las masas, hermano amado, y tristemente nos estamos dejando seducir por el pecado. Queremos orar por ti, queremos orar por nosotros, queremos orar por el orden de esta iglesia para que no caigamos en sitín, sino que pasemos a Gilgal y seamos circuncidados para poder adorar a Dios y ser santos para Él. Recordándole, eso sí, que en este caso, todo este acontecimiento que usted ve ahí va a representar la rebeldía, la maldad del corazón del hombre que tristemente va a despertar la ira del Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos guardes y que nos libre de toda mentira, Señor, en la cual tu iglesia, en términos generales, haya incurrido buscando el materialismo, la prosperidad, a través de seducciones, Señor amado, que no van en el orden de tu palabra. Ten misericordia de nosotros los pastores y de tu pueblo en general. Con la bendición del Padre, y del Espíritu Santo, declaro que hoy será un gran día en tu vida. Amén y amén.